Amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles a través de este programa Chiapas, años de su historia. Es un gusto saludarles desde las instalaciones del Museo Regional de Chiapas, justamente en la sala de arqueología, en donde estamos con ustedes de nueva cuenta para abordar el tema de los zoques. Tenemos ya algunos programas platicando de este tema, esta cultura milenaria en Chiapas que ha causado gran interés. El interés, desde luego, de los investigadores, de los antropólogos, etnólogos, arqueólogos y un sinfín de disciplinas que han hecho investigaciones muy interesantes. Para seguir con este tema de los zoques, hoy hablaremos aspectos muy específicos como el de la lengua, como el de las tradiciones de la mayordomía aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y para ello hemos invitado a dos especialistas a quienes me da muchísimo gusto recibir aquí en las instalaciones del Museo Regional de Chiapas. Tengo de este lado a la doctora Rocío Ortiz Herrera. ¿Cómo estás, Rocío? Qué gusto. Hola, ¿qué tal, Valente? Gracias por invitarme. Bienvenida. Rocío Ortiz Herrera es maestra en Historia y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Ha estudiado la relación entre la Iglesia Católica y los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas en el siglo XIX. También ha abordado las movilizaciones indígenas durante los años de la Revolución Mexicana y aspectos relacionados con los cabildos y con los ayuntamientos en la colonia y el siglo XIX fundamentalmente. Rocío Ortiz se doctoró y obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por los premios INA justamente en 2008, recordamos, y bueno, actualmente es profesora de la licenciatura en Historia en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 1. Bienvenida, Rocío, nuevamente. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña esta noche Armando Ovilla. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Armando Ovilla es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y es pedagogo y maestro en pedagogía. Él es, nos decía hace unos minutos, con mucho orgullo, miembro de la mayordomía Zoque de Tuxtla desde el año 2000. Y bueno, es ramilletero, ahí es músico, es danzante, y con esta importante encomienda, Armando Ovilla ha participado en eventos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, y ha participado también en muchos eventos para el Centro de Lenguas y Literatura Indígenas del Coneculta, el CELALI, que está en San Cristóbal. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos mucho que platicar. Yo quisiera iniciar con la doctora Rocío Ortiz y que nos platicara su experiencia en la investigación en este tema de la lengua. Tenemos entendido que durante la maestría hiciste un trabajo de campo muy interesante en esta región de Mezcalapa y conociste y palpaste este desplazamiento de la lengua. Cuéntanos, Rocío. Sí, fue mi tesis de doctorado. Sí. A finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, encontré en los censos de población un descenso de la población indígena zoque, pues en ese periodo, ¿no?, que coincide con el Porfiriato y la Revolución. Comparé los datos estadísticos de la zona zoque con otras regiones y resulta que precisamente en ese periodo hubo un descenso dramático de la población indígena zoque. Ese fenómeno llamó mi atención y pues me di a la tarea de hacer la investigación. Lo primero que hice, como en toda investigación, es ver un poco lo que se había escrito sobre la problemática de los zoques, y encontré pues muchos trabajos de Villarrojas, de Félix Báez, etcétera, importantes antropólogos que planteaban que ese descenso de la población zoque en esos años pues se había debido a que el sistema de fincas en esta región del Mezcalapa, que es donde se localiza este fenómeno, en esos años había habido una importante expansión del sistema de fincas y que entonces los zoques, al ser incorporados en estas fincas y al relacionarse con población pues hablante del español, fue, digamos, un factor digamos, este vínculo con la población hispanohablante fue uno de los factores que generó este desplazamiento.
Otro de los factores que decían estos antropólogos que había producido esta disminución de hablantes zoques era la institución escolar. Recordemos que en aquellos años la política del Estado mexicano se encauzó hacia la integración del indígena a la nación y eso implicaba pues desaparecer las lenguas originarias. En aquellos años los políticos pensaban que las lenguas indígenas pues eran un obstáculo. En la época del Porfiriato era un obstáculo para el progreso y ya los gobiernos revolucionarios pensaban que la lengua indígena era un obstáculo para que los indios se convirtieran en ciudadanos y participaran en un país democrático. Entonces una manera de convertir a los indígenas en ciudadanos pues era quitarles la lengua porque era un impedimento para que ellos participaran activamente como ciudadanos. Qué revelación, Rocío. ¿Esto sucede en el Porfiriato? ¿En qué etapa exactamente? ¿La última etapa del Porfiriato? Sí, estamos hablando de 1890, cuando precisamente en Chiapas surge la agricultura de exportación y el fenómeno comienza en esa década y ya para 1940 el descenso de los hablantes zoques, por ejemplo, en los pueblos de Copainalá, Tecpatán, pues ya era muy evidente. Casi el 70% de la población había dejado de hablar zoque en ese periodo, de 1890 a 1940. ¡Qué revelación! Esto es un antecedente y un trabajo de investigación muy interesante para evidenciar que hay fenómenos también políticos que corresponden al Estado que han incidido en este fenómeno de los hablantes zoques en esta región. Y has dadole seguimiento a esta región, Rocío, para saber de 1910 al 40, ¿qué pasó después del 50 tal vez? ¿Siguió en picada este fenómeno de no hablantes? Sí, siguió avanzando, o sea, era una tendencia ya muy clara hacia 1940, y las siguientes décadas la población siguió disminuyendo, de tal manera que hoy día en Copainalá y Tecpatán, por ejemplo, el 5% de la población habla el zoque. 5% de la población. Esto es preocupante. Sí, cómo no. Sí, y si me permites, pues nada más, esto es lo que decían los antropólogos, lo que acabo de mencionar. Sin embargo, es importante separar la lengua, la cultura y la identidad, porque son fenómenos distintos, con causalidades también distintas. Y precisamente mi trabajo de investigación, lo que retoma en términos teóricos y metodológicos fue la sociolingüística, para explicar concretamente el tema de la lengua. Y una de las teorías sociolingüísticas plantea que finalmente el hablante es el que toma las decisiones lingüísticas a partir de su propia visión, a partir de la percepción que tenga también con otros hablantes, es cuando toma la decisión de abandonar o de mantener su lengua. Para eso tenemos que considerar un sinfín de hechos presentes en la realidad, el uso de la tecnología, la presencia de algunos avecindados en ciertos lugares o la influencia de otras lenguas, los extranjerismos, en fin, pero finalmente me quedo con esto, Rocío, es el hablante quien finalmente decide continuar o abandonar la práctica de su lengua, en este caso la zoque. Sí, puede haber factores que presionan al hablante, pero finalmente el hablante toma la decisión si resistirse ante una presión, por ejemplo, del Estado de abandonar su lengua, y en todo caso optar por el bilingüismo. Claro. ¿No? O definitivamente abandonar la lengua. Y esto supone, pues, digamos, introducirse a la mente del hablante, claro, a sus valores, a su idea del mundo, a su visión, a la relación que tiene con otros hablantes y cómo los percibe, porque esto es fundamental para entender estas decisiones lingüísticas. Y bueno, en mi investigación tuve la suerte de hablar con viejos campesinos de la región. Esto fue hace 10 años. Estamos hablando del 2008. Exactamente, entonces tuve la suerte de platicar con viejitos, un señor hasta de 104 años, que encontré en Coapilla, y los testimonios de ellos pues fueron fundamentales para entender precisamente esta parte subjetiva,
O sea, finalmente, ¿qué los llevó a tomar esta decisión? Claro. Porque las políticas de unificación nacional pues se dieron en toda la nación, en todas las regiones indígenas. Hubo una presión del Estado por castellanizar a la población. Pero la pregunta es, ¿por qué unas etnias sí se presionaron y abandonaron la lengua y otras se resistieron a esas políticas? Quizá la condición de último estado entidad federativa, perdón, en México también contribuyó. Aquí las decisiones y las contribuciones del Estado mexicano siempre llegaban tarde, el Estado de Chiapas. Tal vez en ese sentido prevaleció la lengua zoque por una no práctica de algunas decisiones centralistas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, para comprender también la problemática, pues me di a la tarea de estudiar otra región de la misma antigua zona zoque, conocida como el Corazón Zoque. Ahí sí permaneció la lengua zoque. Entonces mi trabajo fue contrastar las dos subregiones. Claro, ¿por qué en el Corazón Zoque, ante las mismas políticas de unificación, los pobladores de esos pueblos decidieron mantener su lengua, y por qué en Copainalá, Tecpatán, Coapilla, Quechula, Chicoacén, por qué en esos pueblos se abandona la lengua? Interesante. Y esto yo automáticamente lo ligo con las tradiciones. Mucho tienen que ver las tradiciones, la práctica de ellas, tal vez la concepción de lo ritual, la concepción de las festividades. Y para eso me gustaría platicar ahora con Armando Ovilla. Y digo esto de las tradiciones porque Armando desde el año 2000 es ramilletero, músico y danzante de la mayordomía zoque. Y tendrás una opinión muy particular, Armando, sobre esta influencia de las tradiciones en la lengua, cómo se relacionan y qué influencia tienen para que sí se prevalezca en buena medida la lengua o no, al mismo tiempo de que hay un sinfín de tradiciones que fortalecen el sentido de identidad. Bueno, de hecho, el fenómeno que la doctora nos estaba mencionando, aquí en Tuxtla se vio reflejado, ¿no? De hecho, en la familia, la abuela, la bisabuela, hablaba zoque, ¿sí? La abuela, entre poco zoque, más español, y la mamá de plano ya no le enseñaron nada de zoque. Mi mamá iba a la primaria en los años 40, ella nació en el 32, y obviamente los maestros la castigaban a los que querían hablar zoque en la escuela. Entonces obviamente ella se terminó de perder la lengua, y ya mi generación, mis hermanos, pues ya no nos enseñaron nada, a excepción de algunas palabras de utensilios, comidas, plantas. A eso iba, hay un sinfín de terminologías muy zoques. Exactamente, y eso afortunadamente, lo comentábamos hace un momento, gracias a la fuerza de la cultura, ¿no? Se supone que los habitantes de Tuxtla son gente desplazada de Chiapa de Corzo. Chiapa de Corzo en su momento fue un punto muy importante de la cultura zoque, alrededor de 2500, 3000 antes de Cristo, ¿no? Y obviamente llegaron los chiapanecas, se asentaron, muchos se mezclaron con los zoques, otros se vinieron para acá, y nos preguntábamos cómo es que ha logrado sobrevivir mucho de la tradición zoque de Tuxtla a través del tiempo, ¿no? Actualmente en la mayordomía zoque nosotros practicamos distintos rituales que tienen que ver con el ciclo agrícola, ¿sí? En fechas especiales que tienen que ver con los cambios de estación, etcétera. Precisamente en estos rituales es donde se reproducen acciones, se reproducen formas de pensar incluso, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente una comida que se llama pognonó, que es algo así como un atole con pepita molida, y eso solo se da en Santa Cruz.
Sí, en Santa Cruz. Entonces, esa comida se da en ese ritual. Sí. Y así en cada ritual hay un tipo de comida, hay un tipo, incluso hasta el rezo que se hace, ¿no? No olvidemos que las mayordomías surgen a iniciativa de la Iglesia Católica, ¿no? Y pues los antiguos inteligentemente lograron amalgamar la ideología prehispánica con la española, y actualmente pues hay puntos de coincidencia, pero a nivel simbólico, a nivel cultural, son cosas distintas. ¿Sí? Estamos hablando de esta, no sé si llamarla imposición de la Iglesia Católica. Tú lo denominas una amalgama, un sincretismo tal vez, en donde sí hay elementos prehispánicos y muchos elementos católicos. Esto contribuyó al descenso de hablantes. Entre otras cosas, ¿no? Lo que mencionaba la doctora, o sea, por un lado está el Estado presionando para que se acabe el uso de la lengua, pero por otro lado está la cuestión social, la discriminación. En la familia, regresando al tema, yo le pregunté a mi abuelita cuando vivía por qué ella no le enseñó, y eso por vergüenza, ¿sí? Porque en su momento también el uso de la lengua significaba ascenso social, ¿sí? Entonces el hecho de que solo hablara lengua impedía que pudiera acceder a otro nivel social. Es decir, eras zoque, eras hablante de zoque y te vestías como zoque, eras de una clase tal vez que no tenía el acceso a ciertos servicios. Le confieso que entre los propios tostlecos, mestizos ya todos, quienes participamos en la mayordomía, pues sí, cuando amerita, pues nos vestimos de zoques y salimos a las danzas, etcétera. Y mismos tustlecos mestizos como nosotros, con apellidos zoques incluso, claro, nos ven mal. ¿Qué apellidos zoques hay actualmente? ¿Prevalecen? Pues hay muchos, ¿no? Tondopó, Cundapí, Mechún, Cunjamá. Que son apellidos muy zoques, muy locales, ¿no? Así es. A propósito de esto, que bueno, yo tengo un poco la preocupación de tratarla de comunicar a nivel cultural, que persiste en Tuxtla la idea a nivel filosófico de que todo esto son ciclos, ¿sí? De hecho, los ramilletes, hay algunos símbolos que hay ahí que hablan de que todo es cíclico. Es decir, como todo está relacionado con la agricultura, se tiene muy presente el cambio de las estaciones y una importancia a este hecho. Y esto de la ciclicidad de la vida se traslada. Por ejemplo, en la región de Mezcalapa existe el mito de la Piombachue, que es que en la mañana es niña, una mujer, a mediodía es una señorita adolescente y al atardecer es una anciana. Se supone que la Piombachue es la dueña del volcán Chichonal y hay todo un mito alrededor de que llegó a avisar que iba a hacer erupción, etcétera, etcétera. Pero el punto es que el movimiento de que es niña, adulta y luego anciana, a lo largo del tiempo se cumple también a nivel del sol, ¿sí? Cuando nace el sol tiene un nombre, cuando está en el cenit tiene otro nombre, y cuando se está ocultando tiene otro nombre. Hay un apellido que es Nopinjamá. Nopinjamá, el prefijo Nopin habla de sangre, y jamá es sol. Nopinjamá nos está diciendo que es el sol del atardecer. Sí, o sea, cuando se está ocultando el sol, es el sol del sangre. Sí, ahorita un poquito. Qué interesante este tema, y muy interesante desde luego reflexionar y hacernos algunas preguntas sobre esto que mencionaba Armando Villa, los ciclos. ¿Será que este ciclo está terminando para los zoques?
los esfuerzos que se han hecho para rescatar la lengua zoque han contribuido, seguirán avanzando. El Estado también contribuirá para que estas lenguas originarias puedan prevalecer a lo largo del tiempo y podamos tener tal vez un nuevo ciclo de hablantes con, estos elementos de la modernidad o una transculturación, no sé, son temas que quedan en el ambiente y se andan comentando, y si me lo permiten, de esto vamos a hablar al regresar de nuestra primera pausa. Está muy interesante, quédense con nosotros, por favor. Estamos platicando con Rocío Ortiz Herrera y Armando Ovilla, ambos con una trayectoria muy recorrida en el tema de los zoques. Rocío con el estudio de desplazamiento de la lengua en la región de Mezcalapa, y Armando Ovilla, antropólogo, pedagogo, maestro, con su experiencia como ramilletero, músico y danzante de la mayordomía zoque, con un sinfín de experiencias que compartirnos a todos nosotros. Hacemos una pausa, será muy breve y regresamos con más a Chiapas, años de su historia. Te odena miya que Chiapas no somos macaban de tocoye. Y que hubo cup cham chedan ba, Chavia Pama, te de esto ba, te cup neighbors, copainala, ya etuma mozo por ciento sengomo. Okhama, coatacma, cuñama, picuma, te se diga tapilula, muspan de nuptama que toco y bunde. Cubima, pantepec, ama, canama, te chavias padi, ode te cup cubionistan. Nunca harías esto en tu casa. No lo hagas en los bosques. Quemar basura, no apagar bien una fogata o apagar una colilla en el campo son de las principales causas de los incendios forestales. Recuerda que estos meses de sequía son los más peligrosos para nuestros bosques y selvas. La mejor manera de combatir los incendios forestales es prevenirlos. Si detectas un incendio, llama al 01800 incendio o al 911. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. La Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas te invita a que seas parte de su comunidad estudiantil, ofertando la licenciatura en Protección Civil, la maestría en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el doctorado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Para mayor información, llama al 01-961-61-135-99 o al 01-961-61-266-17. Ven y sé parte de nosotros. Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, Gobierno de Chiapas. Personalidad enigmática, equilibrio del universo mexica. Tu voz resuena como eco en las montañas sagradas y entregado por completo a la noche. Canal 10, una mirada a tu corazón. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo el público. Te echan chica pavana o de ponis también que Chiapas nasamo, te isan de Chavia pa suñi huequetu, te jóvenes coyes chuki. Te pane están piesquis choque o yusa eche guandia. Y shahu isco bucau te cristianis tam chuki dam. Y ande guamusun gaya y jóvenes coyes ñoichahunak te istan. Te napa popo eche de isha pavo te puk. Que vas comunidades para povo y mira que es aquí bajamos
te pones ni maca ni me que va casi y empetidan tam te homo quespa y empetiba que giramba y te mira que tuma te povo te yo mo istam ya había panactexi. Amigos, ya regresamos a Chiapas, años de su historia. Estamos hablando de la cultura zoque y específicamente de las tradiciones, de la lengua, el rescate que se ha hecho de la lengua, la investigación, y platicábamos fuera del aire de un sinfín de temas. Platicábamos con Rocío sobre estos esfuerzos que se han hecho por el rescate de la lengua zoque. Han habido intentos y algunos académicos, algunos investigadores han abordado varios temas interesantes, Rocío. Sí, precisamente cuando yo estaba elaborando mi investigación sobre el desplazamiento de la lengua zoque, me contactó un lingüista del Ciesas, sureste, en San Cristóbal, y me pidió que si le ayudaba a paleografiar un diccionario zoque que había encontrado del siglo XVIII. Qué interesante. Entonces, pues para mí fue muy interesante la experiencia, porque al mismo tiempo que estudiaba yo este fenómeno, me puse a paleografiar ese documento. Lo hice como en un mes más o menos, porque era un documento pues bastante amplio. Era una lista de palabras escritas pues con la letra del siglo XVIII, la letra antigua, y le entregué todo el trabajo. Sería cuestión de recordar quién era este lingüista para un poco saber si publicó algo, en dónde se encuentra este material, ¿no? Y hablando de publicaciones, Rocío, ¿qué curso tuvo tu investigación sobre este desplazamiento de la lengua en la región de Mezcalapa, Copainalá, Tepatán, Chicoacén, Coapilla? ¿Hacia dónde te llevó la investigación? Sí, bueno, pues al darme cuenta que las políticas de unificación nacional pues habían estado presentes en todo el país y en todas las regiones también de Chiapas. La pregunta fue, bueno, ¿por qué, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, donde también se aplicó esta política, por qué ahí no se desplazó la lengua tzotzil y celtal, ¿no? Prevaleció. Que prevalece hasta nuestros días? Claro, sí. O los pueblos del corazón zoque, ¿por qué permanece hasta hoy día la lengua, a pesar de que también ahí hubo escuelitas, a pesar de que desde finales del siglo XIX en todos estos pueblos hubo presencia de institución escolar? Bueno, entonces todo esto me llevó como a replantear lo que ya se había dicho por parte de los antropólogos, irme a los documentos y ver realmente qué había sucedido. Y lo que encontré fue algo muy interesante. Encontré en los documentos precisamente que a finales del siglo XIX en todo Chiapas se llevó a cabo la política de división y repartición de los ejidos. Esta política implicó que las antiguas tierras de ejido iban a ser fraccionadas, divididas y asignadas a sus usufructuarios en propiedad privada. Esto que implicó que al menos en la zona en las dos regiones que yo estudié, estos antiguos ejidos fueron dados a los antiguos campesinos comuneros en propiedad privada, con el pago de una tarifa pues módica, ¿no? Tampoco fue muy alta. Esto lo que representó es que muchos antiguos campesinos comuneros se convirtieron en pequeños propietarios. Y lo importante del asunto es que en Copainalá, Tecpatán, Coapilla, Techula y Chicoacén, las tierras de estos lugares pues son tierras muy productivas. Y en esos años el café y el cacao eran cultivos comerciales. Entonces lo que sucedió con estos comuneros, ya con sus antiguos ejidos convertidos en propiedad privada, en pequeñas propiedades, tampoco eran ranchos pequeñitos de 1 a 5 hectáreas. Estos campesinos comenzaron a comercializar el café y el cacao y empezaron, lo que decía aquí el antropólogo hace un momentito, empezaron a escalar en niveles sociales. Hubo una importante movilidad social en ese sentido, o sea, el vender el café, el cacao, que precisamente lo venían a vender aquí a Tuxtla, se venían por los caminos de herradura o las veredas, porque los caminos en aquel tiempo estaban muy mal, pero aún así los campesinos hacían 3 días, por ejemplo, de Copainalá acá, para traer su café y su cacao a vender. Caray, quiere decir que los intereses comerciales contribuyeron a una nueva relación con posibles compradores. Exactamente, entonces acaparadores, y el castellano prevaleció. La lengua, el español pues era fundamental para estos pequeños comerciantes.
era la manera de incorporarse a una economía capitalista, ¿no? Venían a Tuxtla, aquí en Tuxtla ya se había también comenzado a desplazar el zoque, mucha gente hablaba español y las transacciones comerciales se hacían en el español, que era la lengua franca, digamos, ¿no? Entonces estos campesinos, al ver que progresaban en términos económicos y que el español les brindaba esa posibilidad, comenzaron a valorar al español como una lengua de prestigio social, de movilidad y una lengua importante en términos económicos. Por otra parte, en esta zona, durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, los pobladores zoques pues no habían tenido conflictos importantes con la población hispanohablante. Cosa distinta lo que sucedió en los Altos, ¿no? Que siempre ha habido una polarización social, un conflicto entre ladinos e indígenas. En esta zona no hubo una conflictividad tan importante. Y eso también tuvo que ver en este fenómeno del desplazamiento, porque al ver a la población hispanohablante, al no verla como un enemigo, digamos, pues tuvieron también una percepción positiva de la población hispanohablante y de su lengua que los estaba llevando a ascender en la escala social. Entonces, esto, digamos, fue un factor fundamental para la castellanización de la población, de tal manera que cuando se establecieron las primeras escuelas a finales del siglo XIX en estos pueblos, mucha gente ya sabía hablar español. Cuando entraron a las escuelas, pues este proceso de castellanización que ya habían comenzado por otras vías, por la vía comercial, pues se fue consolidando. Pero la escuela no fue, digamos, el motor fundamental del proceso de castellanización. Había sido esta movilidad social que desde 1890, con el auge de la agricultura comercial, estos campesinos comenzaron ya a desarrollar. Qué revelador, Rocío. Son resultados que nos dan una idea de esta dinámica que hay en el estado de Chiapas y que al pensar, bueno, se está extinguiendo la lengua zoque, no es por casualidad, sino que hay una serie de procesos sociales, económicos, políticos, de movilidad, podríamos decir también de migración, que han contribuido. Ante esto, las tradiciones también han prevalecido y en otros lugares se han perdido. Estimado Armando, ¿qué opinión te merece este panorama que comenta Rocío enfocado a las tradiciones? De hecho, ampliando un poco el comentario de la doctora, también hay que tomar en cuenta el tipo de español que estuvo en San Cristóbal, del tipo de español que vino a Chiapa de Corzo y a Tuxtla. Los españoles que se quedaron en San Cristóbal, digamos, eran más conservadores, un poquito más racistas, y los de acá eran más liberales, ¿no? Entonces, como que aquí sí había la posibilidad del ascenso social, mientras que allá no. Incluso aquí a nivel de la vestimenta que se usan en las danzas, se nota muy claramente. Hay una falda que usaban las mujeres que era de color azul, que traían, teñían con añil, eso lo usaban las indígenas zoques, pero ya las mestizas usaban lo que actualmente se conoce del cuadrito, la falda de, ¿cómo la falda la falda de cuadritos? La falda tradicional tuxtleca, ¿no? Ahí se notaba ya la diferencia entre las más indígenas y las mestizas, ¿sí? Entonces ahí ya se ve el cambio. Y bueno, a nivel de la lengua yo creo que sí es importante. Hubo algunos esfuerzos de algunas universidades de dar cursos de zoque, pero pues por alguna razón no se pudieron continuar. Yo estuve presente en uno de esos cursos y bueno, pues sí, sería bueno. ¿Hay posibilidades ahora de establecer una metodología para aprender a hablar zoque? Yo supongo que sí, o sea, si los especialistas lingüistas nos ayudaran un poco en la labor, yo creo que sí se puede, porque todavía hay mucho vocabulario. Y hablantes, desde luego. En el caso de Tuxtla ya no, solo hay palabras sueltas. Tenemos entendido que en la región del Jobo y Copolla había todavía algunos hablando. Había hasta hace unos 5 o 10 años el maestro que a mí me enseñó a hacer ramilletes hablaba zoque. El maestro Antonio Escobar Paredes, tío Toñito. Sí, él hablaba zoque, pero pues ya falleció.
a raíz de eso es que se trataron de hacer estos cursos, ¿no? Y que bueno, espero que se pueda volver a hacer con la ayuda de las instituciones, ¿no? Armando, ¿en qué festividades tú participas como ramilletero? Pues prácticamente, bueno, no en todas se hacen ramilletes, principalmente en la subida y la bajada de las vírgenes de Copolla, que se dan 2 fechas, que serían el 2 de febrero, bueno, bajan el 30, y el mero día es el 2 de febrero de la Candelaria, y en octubre de la Virgen del Rosario, ¿sí? Cuando bajan en enero, están hasta antes de que comience la Semana Santa, ¿sí? Comienzan con... Ahí es donde se ve un poco la mezcla, ¿no? Porque esto, desde la idiosincrasia de acá, tenía que ver con, ahora sí que los prolegómenos de la primavera, previo al carnaval. Los ciclos naturales que comentabas hace unos Porque minutos. el carnaval, según algunos compañeros que participamos, planteamos que se festejaba el 21 de marzo. Claro, como todo mundo sabe, ¿no? Ajá, nada más que cuando vienen los españoles se mezcla con la Semana Santa, con todo el Vía Crucis y todo eso, y esto es movible. De hecho, la movilidad de esta festividad tiene que ver con el ciclo lunar. Sí, a propósito del ciclo lunar, Copolla significa en la cabeza de la luna, ¿no? Mencionabas fuera del aire de estos nombres que a veces no pronunciamos bien, que tienen un origen zoque, como hay un callejón aquí en Tuxtla que se conoce como el Callejón Zapata, ya adecuado al personaje histórico, pero no es ese el origen. No, ese es el origen. Ahí había encontraron, un tejido de piedra, sí. Un piso de piedra que en lengua zoques se le llama zapatá, o se le llamó zapatá, piedra, patá, tejido de piedra, ¿sí? De hecho, el nombre real del ramillete es joyo naqué. Sí, es flor costurada. ¿No es joyo mayú? No, eso es los procesos culturales, porque la lengua es un sinónimo cultural muy importante que identifica y que nos da ese sentimiento de arraigo a la tierra en la que estamos actualmente. Agradezco profundamente a Rocío Ortiz, gracias por aceptar la invitación de estar en el Museo Regional, y gracias Armando Villa, también aprecio mucho tu presencia aquí en el Museo Regional, pero fundamentalmente gracias a ustedes por atendernos en Chiapas, años de su historia. Mi nombre es Valente Molina, que la pasen muy bien, hasta pronto.